El lunes comenzamos a hablar sobre los principios o los fundamentos del metabolismo, ¿verdad? Obviamente nuestro enfoque es en el metabolismo bacteriano. Dijimos que esencialmente pues metabolismo son todas las reacciones químicas que ocurren dentro de la célula, ¿verdad? Y estas reacciones químicas le permiten a la célula asimilar dos recursos del ambiente extracelular. Por un lado, la célula obtiene energía, ¿verdad? Y por otro lado obtiene nutrientes, ¿no? Entonces, el lunes también comenzamos a hablar sobre los principios de cómo la célula adquiere y almacena energía a partir del ambiente externo y dijimos que, pues, esencialmente existen dos fuentes de energía para una célula, luz o compuestos químicos, ¿verdad? Y compuestos químicos, pues, pueden proporcionar energía mediante ruptura de enlaces de alta energía, ¿verdad? Sobre todo enlace fosfoéster y enlace tioéster. Y entonces los procesos o las reacciones químicas dentro de la célula van a tener como objetivo crear estos tipos de enlaces a partir de alimentos. La otra forma como la célula produce energía, y es lo que vamos a hablar hoy, es mediante reacciones redox, ¿no? Reacciones redox, pues como pueden ver en la pantalla, pues cumple con estos, o tiene que cumplir con estos objetivos, ¿verdad? Primero decimos que para cada reacción de oxidación, ¿verdad? Oxidación, es decir, que un compuesto químico se oxida, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí, de esta forma, más un electrón. Nosotros decimos que este compuesto químico se oxida, ¿verdad? Es decir, que dona o libera un electrón, pero esta reacción no puede ocurrir de forma independiente si no existe cerca de ella otro elemento que se reduce. Entonces hay un compuesto B, ¿verdad? Que agarra este electrón y pues se reduce, ¿no? Entonces un compuesto se oxida y otro compuesto se reduce. Y entonces ambos, ¿verdad? Reacciones tienen que ocurrir de forma simultáneamente. Ahora bien, para que una oxidación y una reducción ocurra, ¿verdad? Únicamente puede ser de la transferencia de electrones de un compuesto que es electronegativo, es decir, un compuesto que le gusta absorber electrones a otro compuesto o a otra molécula que le gusta, ¿cómo se llama? Absorber todavía más electrones. Es decir, que la segunda molécula tiene que ser más electronegativa. Y entonces ahorita vamos a ver las tablas de electronegatividad. Segundo, ¿verdad? Segundo principio es que ¿verdad? O tercer principio, mejor dicho, es que en la célula, por lo menos en la célula, ¿verdad? Un elemento cuando se oxida, es decir, cuando libera electrones en par. ¿Sí? Siempre, 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 siempre vienen en par, ¿verdad? Y siempre viene acompañado de un protón. Recuerden que el protón pues se necesita ¿cómo se llama? Como un núcleo para esencialmente cargar esos electrones. Entonces, por ejemplo, digamos que este elemento de acá, este compuesto, esta molécula A, se oxida y digamos, por ejemplo, de que vamos a utilizar un cargador de electrones para absorber estos electrones. Y aquí tenemos un compuesto, ¿verdad? Este compuesto pues tiene un anillo de resonancia, ¿verdad? Y esencialmente cuando decimos que un compuesto se oxida, se reduce, perdón, y adquiere dos electrones. ¿Por qué dos electrones? Porque estos dos electrones pues, van a formar un enlace químico covalente y el protón va a formar este núcleo. Y entonces, ya una vez que esto ocurre, la transferencia de electrones pues puede ocurrir a partir de aquí. Electrones se reordenan en este anillo de resonancia y entonces esta es la forma como la célula transporta o adquiere electrones a partir de los alimentos. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Dígame. ¿Está dibujando? Sí. ¿No se No ve? se ve. Ah, caray. A ver. Mm, ¿Sí se ve? Sí, ahora sí. Ok, Gracias. perdón.
Así que a lo mejor tengo dos presentaciones. Bueno, entonces mire, entonces imagine que tiene una molécula, esta es una molécula que va a reducirse, ¿verdad? Esta es una molécula importante, ¿verdad? Porque es una base nitrogenada de un nucleótido y pues esta, pues como pueden ver, tiene aquí tres, ¿cómo se llama? Enlaces dobles, ¿verdad? Que están obviamente rotando, ¿verdad? Pero cuando esta molécula se reduce, esencialmente lo que hace es que absorbe estos dos electrones y estos dos electrones pues forman este enlace covalente de acá y este protón pues sirve como núcleo para este enlace covalente. Por eso es que en la célula cada oxidación ocurre mediante la liberación de dos electrones y estos se mueven juntos con un protón. Muy bien, esta reacción, tanto la reacción de oxidación del alimento como la transferencia de estos electrones a una molécula que se reduce, ocurren dentro de unas enzimas que se conocen como oxidorreductasas o también llamado hidrogenasas. ¿Sí? Entonces, bien, como pueden ver, entonces, si nosotros tenemos un compuesto como por ejemplo glucosa, fíjense bien, glucosa, tiene una composición química de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces, la oxidación completa de la glucosa produce 6 moléculas de CO2, ¿sí? Y en términos de oxidación, entonces esta molécula se oxida de glucosa a CO2, que es un gas, este gas se evapora, obviamente, pero en este proceso pues libera hasta 12 protones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. ¿Ok? Sí, profe. Entonces, si libera 12 protones, entonces, ¿cuántos electrones puede liberar? ¿24? 24. Pero como vienen en pares, entonces vamos a hacer ¿cuántos? 12. 12 pares de electrones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como pueden ver, pues glucosa es una molécula muy energética. Es una molécula muy energética porque se puede oxidar hasta 12 veces. Cada oxidación produce dos pares o un par de electrones más un protón. Y esta reacción ocurre dentro de estas enzimas que se llaman oxidorreductasa o hidrogenasa. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Cada oxidación, cada liberación de estos electrones también produce energía y esta energía nosotros la vamos a utilizar para producir ATP, ¿verdad? Esencialmente, ¿verdad? Como digo, entonces cuando glucosa se oxida, puede donar hasta 24 electrones, es que vienen en pares, entonces estamos hablando de 12 pares, perdón, 12 eh, pares de electrones más 12 protones, ¿no? Y este número viene de la fórmula molecular. ¿Verdad? Y ¿cómo se llama? Estos electrones, o mejor dicho, de glucosa, ¿verdad? Esta glucosa, la oxidación de esta glucosa, pues libera un par de electrones más un protón, ¿verdad? Y luego sigue liberando. Bien, ¿cómo se llama? Electrones, cuando los alimentos se oxidan, estos electrones son liberados a unas moléculas que se llaman cargadores de electrones. Cargadores de electrones, cargadores de electrones o coenzimas o nucleótidos cargadores de electrones. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas moléculas? Pues son tres moléculas que pueden hacer esta función de cargar estos electrones. Una de esas moléculas es NAD,
que es nicotinamida, adenina, dinucleótida, y cuando se reduce, entonces esta se va a reducir, y cuando esta se reduce a nicotinamida, adenina, dinucleótido, reducida. Así se le conoce. ¿Sí? Y entonces recuerden que este es el protón, y el enlace químico entre este protón y el resto de la molécula, pues ahí están los dos electrones que va a cargar. La otra molécula que puede servir para cargar electrones es NADP, nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato, que se reduce a nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato reducido. Y finalmente existe una tercera molécula que es la flavina, adenina, dinucleótido, que se reduce a flavina, adenina, dinucleótido reducido. ¿Sí? Entonces, estas tres moléculas van a estar cerca, o mejor dicho, van a estar dentro de la misma enzima en donde se oxida, en este caso, la glucosa. O sea, estos electrones no pueden andar deambulando directamente de la glucosa y se van a mover a través del citoplasma hasta que encuentren estas moléculas. No, no. Estas enzimas, ¿verdad? Entonces, si viéramos la estructura de estas enzimas, por ejemplo, pues estas enzimas tienen una cavidad. Digamos que la glucosa entra en esta cavidad, ¿sí? Y junto a esta cavidad, entonces acá, aquí aparte, pues esta enzima siempre carga una molécula de NAD. Y entonces, ¿verdad? Cuando la glucosa entra, simplemente le transfiere los electrones de nicotinamina, adenina, dinucleótido. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe. Dígame. ¿Podría explicar de nuevo lo de los dos electrones y el protón, por favor? Ok. Ahorita lo vamos a explicar mejor con los cargadores de electrones. Sí, entonces mira, entonces cuando la glucosa se oxida, estos electrones no pasan directamente a un átomo o una molécula que es tan electronegativa como el oxígeno, sino que ocurre un proceso controlado que se conoce como el flujo de electrones o la cadena de transporte de electrones. Este flujo, ¿verdad? O mejor dicho, la liberación de poquito en poquito de estos electrones garantiza la máxima eficiencia energética, ¿no? Y en el caso, ¿verdad? En el caso de la glucosa, ¿verdad? Y de los nutrientes, cuando se oxidan, esta oxidación ocurre dentro de estas enzimas que estoy dibujando acá, que se llaman oxidorreductasas o hidrogenasas, y estas oxidorreductasas, pues en su estructura cargan un nucleótido, que ya sea NAD, NADP o FAD, al cual se le va a transferir directamente los electrones cuando entre, en este caso, esta glucosa a esta cavidad de acá. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama? Perdón, ahorita. Ok, perdón. Ay, una disculpa. Bueno, entonces miren, aquí está la estructura, chicos, la estructura química de estos tres cargadores de electrones. ¿Sí? Entonces, la función de estos tres cargadores de electrones, nicotinamida, adenina, dinucleótida, nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato y flavina, adenina, dinucleótida, pues la función de estas tres moléculas es la de cargar electrones. Note que esta molécula aquí tiene la estructura de NADP. Entonces, note que NADP tiene un doble nucleótido. Aquí tenemos un nucleótido. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Aquí está la base nitrogenada. Aquí está el azúcar ribosa. Acá también está otro nucleótido. Aquí está la ribosa. Y aquí está la base nitrogenada. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pero Sí, profe. Ok. Note que esta segunda base nitrogenada, que se llama base nitrogenada porque tiene un nitrógeno, note que esta segunda base nitrogenada pues es un cuerpo de resonancia, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar así en el caso de NAD. Lo único que a mí me va a importar, ¿verdad? Es obviamente esta base nitrogenada de acá. Entonces, note que esta base nitrogenada, lo voy a dibujar acá, ¿sí? Voy a obviar ¿cómo se llama de acá? No me voy a enfocar aquí a este hidrógeno. Entonces,
note que esta base nitrogenada pues tiene 3 enlaces dobles, ¿sí? Y tiene un hidrógeno acá. Entonces, cuando la glucosa se oxida, o cuando un alimento, por ejemplo, en este caso una glucosa se oxida, libera electrones, 2 electrones más un protón, ¿sí? Y entonces esta molécula absorbe estos electrones y este protón. Entonces, este NAD, estos electrones van a atacar junto con este protón a este carbono que está unido a este protón y ataca y producen un nuevo enlace químico, ¿sí? Un enlace covalente. ¿Sí? Entonces recuerde que un enlace covalente tiene 2 electrones, ¿sí? ¿Dónde están esos 2 electrones? Pues esos 2 electrones, estos 2 electrones, chicos, están acá. Y el protón, este protón de acá, está acá, ¿sí? Y por eso vienen en pares. Ahora hay una reorganización de estos electrones y entonces, esto queda con únicamente doble enlace y este se convierte en NADH. ¿Sí? ¿Sí estamos? Profe, como tiene 2 nucleótidos, ¿no sería posible que carguen 2 No, pares? no, este de acá no funciona para eso. No, este de acá nomás es como para convertirse en una molécula en un buen aceptor de electrones. Ujú. ¿Estamos? Sí, está bien. La adenina entonces no acepta nada, ¿verdad? No, la adenina no. Esta es la nicotinamina, de aquí arriba, es la que acepta. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ok? Sí, profe. Entonces, lo que dijo esta compañera está correcto. Esto únicamente puede oxidarse una vez. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, NAD se puede oxidar una vez y luego este NADH entonces tiene que ir a la membrana celular y aquí en la membrana celular pues va a descargar estos electrones más un protón a una molécula que sea más electronegativa, a una molécula B que se reduce a una molécula con 2 electrones extra. Y entonces, cuando descarga estos electrones, entonces NADH, perdón, regresa a su estado de NAD. Y de esa forma se recicla. ¿Sí? ¿Estamos? Profe, perdón, ¿puede volver a repetir eso? Ok. NAD únicamente, la compañera preguntó que de estas 2 bases nitrogenadas, ¿cuál se oxida? Bueno, ¿cuál se reduce? Si se reducen las 2. Y le dije de que esta de acá, la adenina, nunca se reduce. La única que se reduce es esta base nitrogenada de acá, que se llama nicotinamida. ¿Verdad? Entonces, esta es la única que se reduce. Entonces, cuando se reduce, es decir, cuando agarra 2 electrones acá, ¿verdad? Cuando agarra 2 electrones y se oxida, entonces únicamente se puede reducir una vez. Entonces, para regenerar este NADH a NAD, entonces tiene que descargar los electrones a otra molécula y esta liberación de estos electrones ocurre en la membrana, ¿verdad? Y entonces esta molécula se reduce y nicotinamina, adenina y nucleótida reducida se oxida. ¿Sí? Gracias, profe. Muy bien. Entonces, esa es nicotinamida, adenina y nucleótido. Note que la estructura de nicotinamida, adenina y nucleótido fosfato es prácticamente lo mismo, excepto que la adenina pues tiene este fosfato en el carbono 2. La tercera molécula que nosotros tenemos pues es una flavina adenina. Esta es una adenina y esta es una molécula de flavina. Entonces, este también sirve como cargador de electrones, la flavina adenina dinucleótido, ¿no? Y ¿cómo se llama? Este también carga electrones. Y entonces, ¿por qué nosotros requerimos de 3 nucleótidos? ¿Por qué requerimos de 3 cargadores de electrones? 1, 2,
y 3. Bueno, pues estos dos de aquí son nucleótidos que son solubles y estos cargan de aquí, estos cargan electrones en oxidación, en citoplasma, ¿sí? Porque estos dos son solubles, ¿sí? Mientras que este de acá, flavina, adenina, es insoluble, es decir, que no se mezcla con agua y por lo tanto, únicamente va a transportar electrones en oxidaciones que ocurren en la membrana. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok, ¿qué más? Ahora bien, entonces tiene 3 nucleótidos, NAD, NADP y FAD, que pueden aceptar electrones de los alimentos. Ahora estos dos son solubles, ¿verdad? Y entonces estos ocurren oxidaciones en el citoplasma. Este de acá es insoluble y por lo tanto únicamente carga electrones en oxidaciones de la membrana. Y entonces, ¿para qué necesita dos de estos elementos? ¿Para qué necesita nicotinamida, adenina y nucleótido? ¿Y para qué necesita NADP? Bueno, pues NAD vamos a ver que se utiliza mucho en reacciones catabólicas. Es decir, lo utilizamos nosotros para generar energía. Mientras que NADP se utiliza en reacciones anabólicas, ¿verdad? Entonces, para biosíntesis. ¿Sí? ¿Estamos? FAD también se utiliza para energía. ¿Sí? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A hacer todo esto, ¿verdad? Entonces, como les digo, imaginen que esta es la membrana. Esta de aquí es la membrana celular. Membrana celular, ¿verdad? Entonces, este es el periplasma. Y este es el citoplasma. ¿Sí? Entonces, azúcar entra, ¿verdad? Glucosa entra. ¿Sí? Entonces, digamos que glucosa se oxida, es decir, que libera electrones, 2 electrones más un protón, glucosa se oxida, ¿verdad? Y estos 2 electrones entonces, van a ser cargados, ¿verdad? Por una molécula de NAD. ¿Sí? Entonces, NAD, aquí está la nicotinamida. ¿Sí? Y la nicotinamina se reduce, y la nicotinamina entonces se reduce a esta forma, y aquí vienen los 2 electrones más el protón. ¿Sí? ¿Estamos? Y se convierte en nicotinamida, adenina, dinucleótido reducido. Ahora, solo puede reducirse una vez. Entonces, lo que les decía, para reciclarse, entonces nicotinamina entonces se va a mover a la membrana, ¿sí? Se va a mover a la membrana y aquí le va a donar sus electrones a una enzima que se llama nicotinamina, adenina, dinucleótido reducida, ¿cómo se llama? Hidrogenasa. ¿Sí? Nosotros a esta enzima también la conocemos como complejo 1 ¿cómo se llama? Del sistema de transporte de electrones. Del sistema de transporte de electrones. ¿Sí? Y entonces,
Estos electrones, ¿verdad? Aquí se transfieren acá, más el protón, y luego entonces si lo libera, entonces NADH regresa a su forma de NAD. Entonces, de esta forma, entonces, NAD se recicla, liberando sus electrones a una molécula más electronegativa residente en la membrana. ¿Sí? ¿Sí estamos? Disculpe, profe, como dijo que el NAD solo se utiliza en reacciones metabólicas, ¿eso quiere decir que nosotros tenemos puro NAD? No, porque también tenemos que sintetizar alimentos, ¿verdad? En biomoléculas. ¿Sí? Entonces, o sea, la mayoría de nosotros, la mayoría, pues a lo mejor sí tenemos más NAD, pero también necesitamos NADP para síntesis. Ujú. ¿Estamos? Pero obviamente, en la oxidación de la glucosa, pues vamos a ver que entonces ocurre directamente así, ¿cómo se llama? En NAD o ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? FAD. Pero también nosotros, por ejemplo, vamos a ver que en la glucosa, en la ruta de la fructosa fosfato, sí producimos NADP. Entonces, por ejemplo, en glucólisis va a ver que cuando la glucosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos producir energía, entonces nosotros esta glucosa la vamos a oxidar 10 veces en el citoplasma y esto va a producir, ¿verdad? 10 oxidaciones y esto entonces va a producir 10 moléculas de NADH y dos oxidaciones ocurren en la membrana y entonces, ¿verdad? Dos oxidaciones que ocurren en la membrana también es lo mismo, dos pares de electrones más dos protones y esto va a producir dos moléculas de flavina, adenina, dinucleótido reducido. Ahora bien, esto es cuando nosotros requerimos energía. Cuando requerimos energía. Pero, por ejemplo, hay una ruta, hay un desvío acá que se conoce como la ruta de fructosa fosfato y esta ruta pues sirve para la síntesis de NADP. Y entonces esta ruta sirve para la síntesis de NADPH y NADPH junto con esta fructosa eventualmente se convierte en una ribosa y junto con esta energía, estos dos, entonces este de aquí y esta energía de acá, nosotros lo utilizamos para producir nucleótidos, ¿sí? Para ARN o para ADN, ¿sí? Pero esta es una reacción de biosíntesis. Ujú. Muy bien, muy buena pregunta, compañera. Ok, gracias, profe. Todo eso lo van a ver en bioquímica, chicos, ¿verdad? Entonces, esta parte de aquí nosotros no la vamos a estudiar porque pues nosotros nos vamos a enfocar exclusivamente en cómo la célula produce energía, pero pues obviamente en su mente considere de que pues hay reacciones alternativas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, entonces la glucosa, pues fórmula molecular C6H12O6, quiere decir que se puede oxidación completa de la glucosa, ¿verdad? Genera 10 NADP más 10 NADPH más 2 FADH para un total de 12 oxidaciones. ¿Sí?
Profe, el dibujo que explicó que es, ¿eso es en la membrana? Perdón, es que ahí me perdí. Esta es la membrana, esta de aquí es la membrana. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿ahí es lo de la FAD o por qué puso ahí NAD si es en la membrana? Ah, porque NADH tiene que transferir estos electrones, estos dos de aquí los tiene que transferir a la membrana. ¿Sí? ¿Por qué en la membrana? Porque la membrana es un lugar seguro para que estos electrones no anden deambulando. Y aparte, ahora entonces estos electrones de acá, ya una vez que entran estos electrones se mueven, ¿verdad? Se mueven dentro de la membrana de una molécula electronegativa a otra molécula más electronegativa hasta que finalmente esto se mueve a una molécula de oxígeno, 2 protones más medio oxígeno y esto se convierte en agua. ¿Sí? Y todo este flujo de electrones, de esta molécula, ¿verdad? De esta enzima que se llama complejo 1, complejo 3, complejo 3, complejo 4, ¿sí? Nosotros lo conocemos como el sistema de transporte de electrones. Y este sistema de transporte de electrones ocurre dentro de la membrana. Y el último aceptor de estos electrones es este oxígeno. Y este oxígeno, cuando absorbe esos electrones, se reduce a agua. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Ok, entonces, como pueden ver, ¿verdad? Entonces, los alimentos, como la glucosa, se oxida y estos electrones pasan a un cargador de electrones, por ejemplo, en este caso NAD, que se convierte en NADH, y luego NADH descarga sus electrones, ¿verdad? A una molécula que es más electronegativa que NADH, que en este caso es NADH hidrogenasa, o el complejo 1 que está en la membrana, y del complejo 1 estos electrones se mueven en ubiquinona al complejo 3, ¿verdad? Y del complejo 3 se mueve al complejo 4 y del complejo 4 se mueve a el agua. ¿Por qué no el complejo 2? Bueno, porque el complejo 2, allí es donde, perdón, en el complejo 2, allí es donde tiene flavina, adenina de nucleótido. Entonces, el complejo 2, este complejo 2, entonces, allí donde está, aquí está la flavina, adenina dinucleótido. Entonces, cuando ocurre una oxidación en la membrana, entonces lo transfiere directamente al complejo 2. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver después, no se preocupe. No, simplemente que si ocurre en el citoplasma, el cargador de electrones es NAD. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, entonces estos electrones se mueven de una molécula electronegativa a otra molécula que es más electronegativa. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos NADH, entonces la glucosa se oxida y le transfiere a NAD, que es lo mismo que NADPH en términos de energía, y de NADH, entonces cuando NADH se oxida, o mejor dicho, sí, cuando se oxida, produce punto 32 voltios de energía. Entonces, aquí está una tabla de esto. Y este NADH, cuando se oxida, entonces libera sus electrones a una molécula que se encuentra dentro de la membrana, que en este caso es, ¿cómo se llama? Esta molécula que forma parte del complejo 1, que es el citocromo B oxidasa. El citocromo B se mueve a la ubiquinona y de la ubiquinona se mueve al citocromo C y del citocromo C se mueve al oxígeno. De tal forma que los electrones se mueven de una molécula que es electronegativa
a una molécula que es más electronegativa, a una molécula, esta es electronegativa, esta es más electronegativa, esta es más todavía electronegativa y esta es más electronegativa y finalmente esta es la molécula más electronegativa que tenemos en la célula. Y entonces el oxígeno, ¿verdad?, acepta estos electrones y se reduce a agua. La transferencia de electrones de esta molécula, donde el último aceptor de electrones es una molécula de oxígeno, pues obviamente genera energía. Nosotros podemos, ¿cómo se llama?, cuantificar cuánta energía se transfiere durante todas estas reacciones, ¿verdad? Añadiendo las dos reacciones. Entonces, la transferencia de electrones de aquí produce 0.032 voltios y la reducción del agua produce 0.82 voltios para un gran total de 1.14 voltios de energía durante estas dos reacciones. Y obviamente esta energía pues, es utilizada, ¿verdad?, para generar ATP. ¿Sí? ¿Sí estamos? Disculpe, profe, en el ejemplo de la derecha de arriba, los 0.32 voltios se generan cuando se oxida el NADH. Exactamente. ¿Sí? Oh, Aquí está en negativo porque aquí vean que es una reacción de ¿cómo se llama?, de reducción, ¿verdad? Pero entonces cuando se oxida es lo opuesto, entonces el voltaje debe ser positivo. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿podría repetir eso, profe, por favor? Es que esta reacción está puesta en forma de reducción. ¿Ves? NAD Ah, sí, sí. adquiere los electrones y se reduce. Pero cuando se hace una oxidación, entonces le damos vuelta a esta flecha. Entonces, en este sentido, y entonces el voltaje se convierte en positivo. Sí, profe. Ok. Gracias. Ahora bien, entonces fíjate bien. En estas reacciones, entonces, cuando el último aceptor de electrones es el oxígeno, se le conoce como respiración aerobia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Okay. Ahora bien, y esta genera la mayor cantidad de energía porque es la molécula más electronegativa. Ahora bien, en bacterias pueden respirar otras cosas que no sean oxígeno. Bacterias pueden utilizar, ¿verdad? Bacterias pueden utilizar otras moléculas que no son tan electronegativas como el oxígeno. Entonces, las bacterias, algunas bacterias, utilizan como aceptores terminales de electrones a moléculas electronegativas distintas de oxígeno. ¿Sí? Algunas bacterias. Algunas bacterias pueden utilizar nitrato. Otras bacterias pueden utilizar nitrito. Otras bacterias pueden utilizar o respirar hierro. ¿Sí? ¿Estamos?
profe. Cuando el aceptor terminal de electrones de estas bacterias es una molécula distinta que el oxígeno, cuando el aceptor terminal de electrones o último aceptor de electrones es una molécula distinta que el oxígeno, entonces nosotros nos referimos a este proceso como una respiración anaerobia. ¿Sí? ¿Solo cuando no es oxígeno, profe? Solo cuando no es oxígeno. Ujú. Profe, ¿cuál les había dicho que era el hierro y qué más? Ahí está escrito, compañero. ¿No lo ven? Nitrato, nitrito, hierro. Ahora bien, ¿cuál genera más energía? ¿Mm? ¿Cuál El genera más? oxígeno. La aerobia, ¿verdad? Entonces, la transferencia de electrones de acá a acá, le vimos que calculamos la transferencia de electrones. Cuando electrones se mueven de NAD acá, produce 1.14 voltios. Ahora bien, la transferencia de electrones de acá a acá produce entonces 0.32 voltios más, en este caso, 0.42 voltios, para un gran total de 0.74 voltios de energía. O sea, 0.5 voltios menos de energía que si utilizamos oxígeno. Y la transferencia de electrones, por ejemplo, de acá a acá, entonces produce, ¿verdad? De nuevo, ¿cuánta energía produce esto? Pues produce 0.32 voltios, ¿verdad? De acá, más 0.44 voltios de acá, para un gran total de 0.76 voltios. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Y profe. la transferencia, entonces haga usted el cálculo entonces de la última, la transferencia de electrones de aquí a acá, ¿cuánta energía produce? ¿Sí? 0.32 voltios más 0.77 voltios para un gran total de 0.99 voltios. ¿Sí? ¿Estamos? Disculpe, profe, esas Ajá. energías del nitrato, nitrito y el hierro son cuando se reducen, ¿verdad? Sí, son cuando se reduce. Ajá. Cuando aceptan los electrones. Ok. ¿Ok? Profe, sería más bien 1.09 voltios, ¿no? 1.09. No, porque es 0.32 más. Ah, pero 1.09, sí, tiene razón. 1.09. Ujú. Profe, ¿y por qué no se suman las energías del citocromo y todo eso? No, estoy viendo porque al fin y al cabo, recuerden que en las reacciones termodinámicas, ¿verdad? Únicamente consideramos el producto inicial y el producto final. Esa energía se va a ir liberando de poquito en poquito, ¿verdad? Sí, Y gracias. sí. Entonces vamos a ver, por ejemplo, mira, entonces, esta es una buena pregunta. Pero, ¿por qué, verdad? Esto sí, ¿verdad? Entonces, si tenemos termodinámicamente, graficamos esto. Y aquí tenemos la oxidación de glucosa
¿verdad? Y entonces glucosa, cuando la transferencia de electrones de glucosa a oxígeno, únicamente consideramos los dos, ¿verdad? Obviamente los electrones van a ir moviéndose de poco en poco, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está? Hasta que llega aquí oxígeno. Pero al final la energía neta es la energía de acá a acá. Y esto es 1.14 voltios. Obviamente en este proceso, ¿verdad? Aquí está el citocromo, aquí está ubiquinona, aquí está nuevamente otro citocromo, ¿verdad? Aquí está NAD. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón, de NADH, perdón. No de glucosa, de NADH. Y disculpe, ¿cuál es la diferencia entre los citocromos si son electronegativos? Uno Ah, más. porque son compuestos con distintas estructuras de sulfato, de azufre y hierro. Entonces, ¿se acuerdan que les dije yo que estos ¿cómo se llama? Estos tienen hierro en su estructura central y este hierro es necesario para respiración. Entonces, tiene distintos tipos de estructura. Entonces, uno es más electronegativo que otro porque está rodeado probablemente de más azufres. ¿Sí? Ok, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Estamos bien entonces? Muy bien. Entonces, recapitulando, la transferencia de electrones es de un alimento que se oxida a un cargado de electrones. En este caso, NAD, ¿verdad? Y NAD se reduce a NADPH, a NADH, perdón, y luego NADH mueve los electrones a una molécula más electronegativa, que es el citocromo, a otra molécula más electronegativa, que es, perdón, a otra molécula que es más electronegativa, que es la ubiquinona, a otra molécula que es más electronegativa, que es citocromo C, y finalmente de citocromo C a una molécula que es más electronegativa, que puede ser oxígeno, o que podría ser nitrato, o que podría ser nitrito, o que podría ser hierro. Ahora bien, cuando el último sector de electrones es el oxígeno, nosotros nos referimos a ella como una reacción o una respiración aerobia, y este produce la mayor cantidad de energía. Pero bacterias también pueden utilizar otras moléculas más electronegativas que cualquiera de los citocromos, que puede ser nitrato, nitrito, hierro, y cuando hacen eso, nosotros nos referimos a ellas como respiración anaerobia. La respiración anaerobia no es tan eficiente como la respiración aerobia, porque como pueden ver, esta molécula aceptora terminal no es tan electronegativa como el oxígeno, y por lo tanto, nosotros, los animales que tenemos, sobre todo para generar suficiente energía para el cerebro, necesitamos de oxígeno. Si nosotros eliminamos el oxígeno, entonces nosotros no podemos respirar y no podemos generar suficiente energía como para, ¿cómo se llama? Para sobrevivir. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, profe, profe. gracias. ¿Ok? Entonces, mire, para que recuerde eso, piense bien, dice en la Biblia, ¿no? Yo no soy, no es que sea tan cristiano, ¿va? Pero pues obviamente sí me leo la Biblia, ¿no? Y dice, ¿verdad? Que cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Dice que lo hizo de barro, ¿no? Barro es una analogía, ¿no? En realidad son nutrientes, ¿no? Y entonces, ¿verdad? Ese nutriente dice que lo formó en hombre y dice que para darle vida, perfectamente puede haber dicho, agarró una varita mágica, lo tocó y se convirtió en un ser vivo. Pero no, dice, cuando ¿cómo se llama? Creó al hombre, pues dice, lo moldeó de barro y luego dice que le sopló, ¿sí? Le sopló, le dio oxígeno, ¿no? Entonces, nosotros entendemos eso, ¿verdad? Porque, pues, cuando alguien se queda sin oxígeno, esencialmente se muere, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Por eso es que COVID mata, ¿no? COVID mata porque te bloquea tu pulmón y si te bloquea tu pulmón, pues tú no puedes respirar. A medida que va reduciendo la concentración de oxígeno en la sangre, pues entonces empiezas a tener problemas para pensar, ¿no? Alguien con COVID, pues va a estar todo confuso, ¿no? O sea, dependiendo de cuánto oxígeno tiene, pues va a andar todo confuso, ¿sí? Porque su cerebro
necesita, de lo que nosotros consumimos, de todo lo que consumimos, de la glucosa que consumimos, 42% de la glucosa es para el cerebro. Y el cerebro únicamente puede respirar. Entonces, si nosotros no respiramos, si no respiramos oxígeno, entonces no podemos respirar metabólicamente, y si no respiramos de forma aerobia, entonces no producimos energía, y si no producimos energía, nuestras neuronas se mueren. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? Sí, Sí, profe, profe. gracias. ¿Sí? Si ven que hasta teología vemos en la clase, men, qué bárbaro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, pues eso es algo que ya se conocía desde hace mucho tiempo, ¿no? Muy bien, entonces estos electrones se mueven, ¿verdad? Y obviamente, pues estos electrones pues van a generar energía. Ahora bien, lo que no les he dicho ahorita es qué tipo de energía generan estos electrones en la membrana. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí en la membrana, entonces voy a dibujar de nuevo la membrana, ¿sí? Y ahora vamos a ¿cómo se llama? A dibujar de nuevo. Entonces, glucosa entra, ¿verdad? Glucosa entra, glucosa se oxida, es decir, libera 2 electrones más un protón, ¿verdad? NAD se reduce, NAD se reduce, es decir, que adquiere estos electrones y se convierte en NADH, ¿sí? Y luego NADH se mueve a la membrana, libera los electrones, este NADH entonces acá se oxida, ¿verdad? Y libera los electrones y los libera al complejo 1, en este caso el citocromo B. Entonces nosotros vamos a mencionar como el complejo 1, ¿verdad? Y luego estos electrones de acá, ¿verdad? Una vez que están en la membrana, entonces estos electrones de acá, entonces se mueven de un complejo a otro, el complejo 3, y del complejo 3 al complejo 4, ¿sí? Y del complejo 4, estos electrones, 2 electrones más 2 protones, se mueven al oxígeno, medio oxígeno, que se convierte en agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, el oxígeno es el último aceptor de electrones. ¿Sí? Oxígeno. ¿Sí estamos? Disculpe, profe, los electrones que estaban en el FAD, ¿esos pasan en el complejo 3 o se pasan al 1? Al 2. Del 2 al 3. Sí, del FAD, entonces del FAD, entonces vamos a poner aquí el complejo 2 está acá. Entonces del FAD se pasa al 3 y del 3 al 4. Y del 4 al oxígeno. Ah, ok, Ujú. gracias. Muy bien. Ok. Todo esto nosotros le conocemos como la respiración aerobia. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo genera energía? ¿Cómo es que redox genera energía? ¿Cómo redox genera energía almacenable en ATP? ¿Sí? Bueno, pues lo que redox va a hacer es simplemente, ¿verdad? El flujo de electrones a través de la membrana, el flujo de electrones a través de la membrana va a permitir el paso de protones de este lado de la membrana al otro. Protones van a pasar de este lado de la membrana, de citoplasma al periplasma, y esto va a producir, ¿verdad?, un potencial eléctrico de membrana. Entonces, esto va a producir un potencial
eléctrico de membrana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y luego, este potencial eléctrico de membranas va a moverse a través de una proteína que tiene forma como de una turbina que se llama la ATP sintetasa. Y entonces, ¿verdad? Primero, la oxidación redox, entonces genera un potencial eléctrico de membrana. Y este es un potencial eléctrico de membrana, ¿verdad? Sería lo mismo que agarrar, ¿verdad? Este trocito de madera y esencialmente elevarlo, ¿no? Energéticamente. Entonces, si yo agarro este trocito de madera y lo subo acá arriba, entonces lo que yo he hecho es que le he dado energía potencial, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. profe. Y esta energía potencial yo la puedo convertir en energía cinética como Dejándolo caer. dejándola caer. ¿Sí? ¿Sí ve? Pero una vez que llega al piso, ¿verdad? Pierde toda su energía potencial pierde y toda su energía cinética, obviamente. Pero yo le puedo volver de nuevo a dar mayor potencial y de nuevo dejarlo caer para producir energía cinética. Entonces es lo mismo. Entonces, esta energía potencial electroquímica, entonces lo que va a crear es una separación de cargas eléctricas. Y esto entonces va a producir, ¿verdad? Un efecto electroquímico y el regreso de esos protones del periplasma al citoplasma va a provocar el movimiento de esta turbina y este movimiento de la turbina, movimiento o activación, esto genera la activación rotatoria de ATP sintetasa y esta energía esta energía cinética, entonces va a crear suficiente energía para agarrar una molécula de ADP más un fosfato libre para producir ATP. Y así es como redox genera energía. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjate bien. ¿Cómo nosotros generamos ATP? Pues esta es una forma de generar ATP, ¿verdad? A este mecanismo de síntesis de, ¿cómo se llama? De ATP a partir de la oxidación de los alimentos, nosotros le conocemos como la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Entonces, hay varios mecanismos de síntesis, ¿verdad? Uno de ellos, ¿verdad? Es que el alimento se oxida, alimento se oxida, electrones son transferidos a NAD, que se convierte en NADH, NADH se mueve a la membrana, libera sus electrones, ¿verdad? Y estos electrones son transferidos de estas moléculas electronegativas a el oxígeno, que se convierte en agua y esencialmente lo que nosotros estamos haciendo en la membrana es utilizando este flujo de electrones para producir un potencial de membrana eléctrico. Y este potencial eléctrico entonces lo convertimos para mover una enzima que se llama ATP sintetasa y esta ATP sintetasa produce ATP. A todo este mecanismo nosotros le conocemos como la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok?
Muy bien. La otra forma, cómo nosotros generamos ATP es mediante la ruptura de enlaces químicos. Entonces, cuando rompemos glucosa, a dos moléculas, por ejemplo, dos moléculas como de piruvato, de 3H4 o 3, cuando convertimos esto en dos piruvatos, en este proceso, ¿verdad? En este proceso de conversión de esto, generamos este compuesto ruptura de enlaces químicos para generar compuestos fosforilados de alta energía. Y esencialmente, cuando digo compuesto fosforilado, es un compuesto X que tiene un enlace fosfoéster. ¿Sí? Este es un compuesto fosforilado de alta energía porque este enlace de acá es un enlace éster, es un enlace fosfoéster de alta energía. ¿Sí? ¿Ok? Sí, Sí. profe. O, entonces, ¿qué compuestos son de alta energía en la célula? Fosfoenol piruvato es de alta energía, fosfocreatina es de alta energía, y el otro es, ¿cómo se llama fosfoenol? Es bifosfato, glicerato. Es otro compuesto de alta energía. Y el otro enlace de alta energía es el enlace tioéster, que viene en la forma de acetil-CoA, tioéster. ¿Sí? También es un enlace de alta energía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Y luego entonces, ¿para qué creamos esos compuestos? Entonces, nosotros, por ejemplo, en el caso de la glucosa, ¿verdad? Entonces, cuando volvemos, nosotros agarramos la glucosa, rompemos enlaces químicos, ruptura de enlaces químicos para generar este bifosfoglicerato y luego bifosfoglicerato genera fosfoenol piruvato, ¿sí? Y acá tienen estos dos compuestos, ¿verdad? Fosfoenol piruvato, ¿sí? Entonces, fosfoenol piruvato, note que tiene este fosfoéster que es de alta energía. ¿Qué significa que sea de alta energía? Que ruptura de este compuesto genera 61.9 kilojoules. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe, nada más que va un poquito rápido. Ah, caray. No, hombre, yo pienso que voy lento, fíjese, compañera. ¿No iban esto en la prepa? Por No, en mi encimita, caso, profe. profe. No, ¿Cómo? hombre, profe, puras horas libres en la prepa. ¿Cómo? Puras horas libres en la prepa. No, compañeros, no. Así no se vale. Así no se vale porque nos mandan todo el trabajo a nosotros en la universidad, ¿verdad?
Y luego en la universidad no todos los profesores se dedican el tiempo, ¿no? Para que usted aprenda. Entonces estamos mal, ¿verdad? Muy bien. Entonces, mire, esencialmente es como se llama, es agarrar una... voy a romper mi trocito. No, no lo voy a romper, ¿verdad? Pobrecito. No tiene la culpa de que... ok, es simplemente ¿verdad? Agarrar un compuesto, ¿verdad? Romperlo. Cuando rompo eso, esencialmente la ruptura de eso, entonces le pego, lo convierto en un enlace fosfoéster. Entonces aquí está, esta tapita representa el fosfoéster. Cuando se rompe, se pega un fosfato, mediante un oxígeno, un enlace fosfoéster, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, No. profe. Ok. Y entonces, esencialmente, ahora que tengo este compuesto que es fosforilado, entonces, si yo rompo este compuesto, si yo rompo este enlace fosfoéster, genera energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Por qué es un enlace de alta energía? Porque es un enlace relativamente fácil de romper. Relativamente fácil de romper, digo. ¿Ok? Entonces, es un enlace que cuando se rompe, libera energía. Y entonces yo puedo utilizar la ruptura de este enlace, que sería una reacción, ¿cómo se llama? Exotérmica, o que libera energía. ¿Cómo sé yo que es una reacción exotérmica? Porque note que la delta G es negativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les dije yo que reacciones que, ¿cómo se llama? Que liberan energía, pues tienen una delta G negativo. Y entonces, ¿verdad? Cuando yo puedo agarrar esta ruptura de este fosfoenol piruvato para producir ATP. ¿Sí? Entonces, mediante una reacción acoplada. Entonces, mire, ¿cómo se vería esto? Aquí tendría, todo esto sería una enzima. ¿Sí? Entonces, imaginen que esta es una enzima. ¿Sí? Entonces, en esta enzima hay dos huequitos. ¿Sí? Por aquí está el fosfoenol piruvato. ¿Sí? Entonces, aquí entra el fosfoenol piruvato. Y este fosfoenol piruvato pues tiene un enlace fosfoéster. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Y del otro lado, aquí cercano, aquí tiene un ADP. Y entonces este ADP pues tiene dos fosfatos. Tiene un fosfato acá. Y tiene otro fosfato acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta fosforilación a nivel de sustrato? Pues fosforilación a nivel de sustrato son dos reacciones acopladas. Por un lado, la ruptura de este fosfato. ¿Sí? Entonces, ruptura de enlace fosfoéster. Este genera 61.9 kilojoules. Esa energía no se va a convertir en calor, sino que esa energía de acá se va a utilizar para esencialmente, ¿verdad? Una vez que se rompe esto, simplemente se transfiere a la siguiente. ¿Sí? ¿Estamos? Y para crear este enlace de aquí, ¿verdad? ADP más fosfato libre para producir una molécula de ATP,
Lo único que requiere es más o menos 32 kilojoules. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces note que ahora tenemos una molécula de ATP, un fosfato, dos fosfatos, tres fosfatos. ATP. Y para crear este enlace químico de acá, necesito 32 kilojoules. ¿De dónde viene esa energía? Pues esa energía viene de la ruptura de este enlace fosfoéster, que genera 61.9 kilojoules de energía. ¿Sí? ¿Qué pasa con el resto de la energía? ¿Sí? ¿Qué pasa con los 31.9 kilojoules de energía? No, 30, ¿no? No, a ver, este sería, permítame, ¿cuánto dijimos que era para hacer un ATP? Para hacer un ATP es, acá dice, lo tenía anotado por acá. 7.3 kilocalorías o 30, sí, 31, no, 31 kilojoules, perdón. 31 kilojoules. Sí, entonces esto necesita 31 kilojoules. Y entonces me sobran 30.9 kilojoules de energía. ¿Qué pasa con esta energía? Se convierte en calor. ¿Ok? ¿Sí? Profe, ¿y esa enzima es la catalasa? No, esta es una enzima que se llama fosfenol piruvato sintetasa. Después lo vamos a ver la próxima semana cuando hablemos de glucólisis. Entonces vamos a hablar de nuevo de esta enzima. Ujú. Y lo va a ver en detalle en bioquímica. En bioquímica le van a decir exactamente cuáles son los residuos que están acá, cuáles son los residuos que están acá, cómo se mueve este fosfato de acá a acá, cómo se produce la ruptura, qué aminoácidos participan en esa ruptura, cómo ocurre la transferencia de energía, ¿verdad? ¿Qué significa este movimiento, este cambio conformacional de esta enzima y todo lo demás? ¿Sí? Y le van a decir cuáles son los inhibidores alostéricos, ¿verdad? Cómo aumenta o reduce la velocidad de esta reacción química, etc. ¿Sí? Pero pues obviamente pues este es un curso de microbiología. Yo lo que les quiero dar es una idea general, aunque no lo crea, lo que yo estoy cubriendo es bien por encimita. Súper por encimita, para que usted tenga una idea de cómo es que la célula produce ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, mire, recapitulando. Entonces, la célula puede producir energía a partir de dos procesos. Un proceso es altamente rendidor, que es mediante reacciones redox acopladas a una formación de un potencial eléctrico de membrana que se convierte en una energía cinética de una proteína que se llama ATP sintetasa, y esta enzima pues convierte esa energía cinética rotatoria en ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es una forma de producir ATP. Esta es la mejor forma de producir ATP. A este mecanismo de producción de ATP completito, nosotros le conocemos como la fosforilación oxidativa. ¿Sí? Esta es una forma de producir energía. La otra forma de producir energía es agarrar la glucosa y convertirla en estos compuestos fosforilados, como por ejemplo fosfoenol piruvato, bifosfoglicerato y fosfocreatina. ¿Qué tienen en común estos enlaces? Que son compuestos fosforilados, o sea, que tienen un fosfato y
que ese compuesto fosforilado está unido al resto de la molécula. Este es el resto de la molécula. Y ese compuesto está unido mediante un enlace de fosforilado o de fosfato de alta energía. ¿Y qué significa que sea de alta energía? Pues de alta energía significa que tenga, que cuando se rompa este compuesto, entonces de glucosa a un compuesto fosforilado de alta energía. ¿Y qué significa de alta energía? Que cuando se rompa genere más de 31 kilojoules de energía. Eso significa de alta energía. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Y la reacción es una simple transferencia de este fosfato a una molécula de ADP para producir una molécula de ATP. Para unir este fosfato a esto, necesito 31 kilojoules. ¿De dónde viene esta energía? Pues esta energía viene de la ruptura de este enlace fosfoéster. ¿Sí? La diferencia en energía entre cuánto necesito para formar este enlace fosfoéster y la energía que se genera durante la ruptura de este enlace fosfoéster, ¿cómo se llama? Esa energía se pierde en forma de calor, desafortunadamente. Entonces, estos compuestos, como puede ver, por ejemplo, el fosfenol piruvato pues tiene una energía, la ruptura de este enlace pues tiene una energía, ¿verdad? De 61.9 kilojoules, ¿sí? Y es negativo, es decir, que es ¿cómo se llama? Espontáneo, es favorable. Y en el caso de bifosfoglicerato pues tiene una energía de negativo 0.39 kilojoules. En el caso de fosfocreatina tiene negativo 43 kilojoules. Entonces note que estos tres compuestos son más de 31 kilojoules y por lo tanto son fosforilados y de alta energía. ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿No? Sí, profe. Muy complejo, extremadamente complejo, imposiblemente complejo, fácil, Algo largo y tedioso nada más. algo largo y tedioso, como todo en la vida de la compañera. Pero es impresionante. Si usted pone, yo la verdad es que a mí me encanta todo esto, ¿eh? Yo soy agrónomo, no soy químico. Y pues en realidad descubrí mucho de la bioquímica cuando fui a mi maestría y después a mi doctorado. Pero a mí me encanta, o sea, es que para mí, ¿cómo se llama? Ver todos estos procesos ya a nivel molecular es impresionante, ¿no? Ver cómo una enzima se mueve, ver cómo cómo una enzima interactúa con una molécula, ¿verdad? De dónde viene la energía, ¿no? Y todo eso a mí, pues me fascina, ¿no? Me encanta mucho, ¿no? Y pues obviamente, pues todo esto no es así de fácil, ¿no? O sea, es cuestión de ponerse ¿cómo se llama? Con la mano, ¿verdad? A hacer estas cosas para ver si uno lo puede entender y luego lo otro hay que leer mucho, ¿no? ¿Sí? Entonces, para los que quieran una vida de científico y que pues les interese pues en la investigación, pues obviamente para ser investigador pues tiene que hacer un posgrado y pues para hacer un posgrado y para sobrevivir en un posgrado pues tiene que leer mucho, 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 mucho. ¿Sí? ¿Estamos? No hay otra forma. No existe otra forma. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok?
Muy bien. ¿Seguimos? Sí. ¿No? Profe, Bien. ¿importa cuál de esas tres moléculas utilicen? Porque no va a usar 31 kilojoules, ¿no? Es que como, es como, o sea, yo puedo agarrar la glucosa, es que vamos a ver después, o sea, mira, entonces eso, por ejemplo, en glucólisis, mira, en glucólisis va a ocurrir esto. Entra glucosa, utilizamos un ATP, se convierte en ADP, y esta glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, y esta glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, y esta fructosa 6-fosfato también de nuevo entra otro ATP, y se convierte en ADP, y esta fructosa se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, y esta fructosa bifosfato se rompe y forma dos moléculas, una molécula que se llama fosfoglicerato, ¿verdad? Y otra molécula que se llama dihidroacetilpentato. Pero esta molécula se puede convertir también en fosfoglicerato, y luego fosfoglicerato se oxida, esta se oxida, aquí se genera una oxidación de NAD que se convierte en NADH, ¿sí? Y esto se mueve a la membrana, ¿sí? Para fosforilación oxidativa. Y este fosfoglicerato también absorbe un fosfato libre de la energía de la oxidación, absorbe un fosfato libre y se convierte en bifosfoglicerato. Y bifosfoglicerato, pues, puede soltar este fosfato. Y este fosfato, ¿verdad? Aquí tiene una energía negativa de 41,9 kilojoules. Y entonces, ¿verdad? Este fosfato lo adquiere ADP, que se convierte en ATP. Y luego este bifosfoglicerato se convierte en un compuesto X, y de compuesto X se convierte en fosfoenol piruvato, y entonces el fosfoenol piruvato también puede liberar otro fosfato, y entonces este fosfato se convierte en ADP más, y se convierte en ATP. Y luego finalmente este fosfoenol piruvato se convierte en piruvato. Y aquí se acaba la glicólisis. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Entonces la célula produce energía simultáneamente, ¿no? Entonces produce aquí fosfoenol piruvato y bifosfoglicerato, y estos dos son compuestos fosforilados de alta energía, son sustratos para hacer fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? Mientras que la oxidación, pues la utilizamos para producir fosforilación oxidativa. Ujú. Entonces, profe, de dos fosforilaciones en la glucólisis se producen otras 4. dos a nivel de sustrato y luego Y además las que son por fosforilación oxidativa. excelente, ajá. Ok. Entonces, como son, si ven, este es por fosfato glicerato, ¿no? Entonces, si tenemos esencialmente dos moléculas de fosfato glicerato, entonces todo esto se repite dos veces. Entonces, energía, ¿verdad? Que viene de glucólisis, pues produce más 4 ATPs, ¿verdad? Un ATP, dos ATP, pero son dos veces, ¿verdad? Menos un ATP, dos ATPs,
para un rendimiento neto de 2 ATPs por molécula de glucosa. Pero aparte se producen 2 moléculas de NADH. Y estas 2 moléculas de NADH eventualmente van a producir 7 moléculas de ATP. ¿Sí estamos? Sí, profe. Ok. Entonces, nosotros tenemos 2 mecanismos para producir energía y almacenarla en forma de ATP. Uno es la fosforilación a nivel de sustrato y la otra es la fosforilación oxidativa. ¿Sí? La fosforilación oxidativa es un proceso altamente rendidor. Nos vamos a ver que por cada molécula de NADH produce 3.5, perdón, 2.5, perdón, dije 7, no, son 5, perdón. 2.5, perdón, 2.5 ATPs por molécula de NADH para un gran total de 5 ATPs. Entonces, este es por el mecanismo de fosforilación oxidativa, y este es por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Ok. La otra forma de generar energía lo hacen los organismos fotosintéticos, que es mediante la fotofosforilación. ¿Qué es la fotofosforilación? Es más o menos como este proceso, excepto que utiliza agua. Entonces, en la fotofosforilación, lo que estas plantas tienen es una molécula que se llama clorofila. En el centro de esta clorofila tienen un átomo de magnesio rodeado de un centro de resonancia. ¿Sí? Y entonces esta molécula de clorofila lo que hace es que absorbe luz solar. ¿Sí? Y esta luz solar la acopla en ruptura de agua. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces Sí, profe. esto lo dice para romper agua, y estos electrones, entonces, estos electrones perfectamente entran a la cadena de transporte de electrones. ¿Sí? Y al final genera, ¿verdad? Ya después sea que genera ATP, ¿verdad? Mediante ATPasa, o lo convierte en NADPH para agarrar CO2 y convertirlo en glucosa. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, la fotofosforilación es muy parecida a la fosforilación oxidativa. Excepto que en la fotofosforilación, aquí en la fotofosforilación, la fuente de electrones es agua. Agua es la fuente de electrones. Y en la fosforilación oxidativa, pues alimentos es la fuente de electrones. ¿Sí?
¿Sí estamos? Sí, profe. Profe, si nosotros tenemos oxígeno al final, ¿ellos qué tienen? Al final, también oxígeno. Las plantas también respiran. Ujú. El de ellas era al revés, ¿no? Porque ellos producen el oxígeno. No, pero también, también se benefician de ese oxígeno, ¿no? Que producen, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces piensa en una planta, ¿no? Entonces, por una planta, ¿verdad? Agarra CO2, ¿verdad? Y lo convierte en glucosa. Bueno, vamos a ver, voy a ponerlo de todo, ¿no? No lo voy a poner todo. Vamos a ver. Entonces, agarra energía solar, entonces es agua, ¿verdad? Y en la clorofila, utiliza luz solar para producir 2 protones más medio oxígeno más 2 electrones, ¿sí? Y entonces esto lo hace 6 veces, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esto produce, NADP más 2 oxígenos más un protón, entonces todo esto es 6 veces y produce 6 NADPH y entonces estos 6 NADPH los utiliza, ¿verdad? Para convertir CO2, 6 moléculas de CO2 en glucosa. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Pero luego, compañera, recuerden que es que las plantas no producen glucosa para nosotros. No, ¿verdad? Entonces luego esta glucosa la quema, ¿verdad? La convierte en CO2 mediante respiración celular. Para generar ATP. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros nos comemos esta glucosa, ¿verdad? Pero normalmente la planta lo almacena para más tarde, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, si se fijan, ¿verdad? Por un lado, libera oxígeno. Este proceso de acá libera 6 moléculas de oxígeno, ¿verdad? Y este de acá, entonces, y este oxígeno también lo puede utilizar para respirar, para producir ATP. ¿Sí? ¿Estamos? Lo que pasa es que produce tanta glucosa que pues obviamente pues no toda la respira, ¿no? ¿Sí? Profe. Muy bien. Entonces, ahora bien, entonces, como pueden ver, entonces existen 3 mecanismos para producir energía, ¿verdad? La fotofosforilación, fosforilación oxidativa y finalmente ¿cómo se llama? Fosforilación a nivel de sustrato. Ahora bien, en términos metabólicos existen 3 tipos metabólicos, ¿no? Y estos 3 tipos metabólicos nosotros los conocemos como la respiración, la fotosíntesis, entonces esta es la fotosíntesis, esto lo realizan las plantas, ¿verdad? Más bacterias verdes, ¿verdad? Que son las que tienen clorofila. Estas bacterias verdes nosotros las conocemos como cianobacterias, ¿sí? Y nomás para que tenga una idea, más o menos 50% del oxígeno, 50% del oxígeno es generado por la cianobacteria.
El otro 50% del oxígeno en el planeta es generado por plantas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Y luego tenemos la respiración. ¿Verdad? Que vimos que en la respiración pues tenemos este proceso en donde una molécula ocurre en la membrana. Ocurre en la membrana. Y en la membrana pues está acoplado a un proceso que se llama este sistema de transporte de electrones, y estos electrones son donados del alimento y son transferidos a un aceptor terminal de electrones, que puede ser el oxígeno, y cuando es el oxígeno se le conoce como respiración aerobia. O otra molécula distinta del oxígeno, que podría ser nitrato, nitrito, hierro, más 3, sulfatos, amonia, y todos estos como aceptor terminal. Cuando utilizan estas moléculas como aceptor terminal, entonces nosotros lo conocemos como respiración anaerobia. ¿Sí? ¿Estamos? De acuerdo, profe. ¿Ok? Y en términos energéticos, más o menos, para que tengan una idea, respiración aerobia pues tiene un rendimiento de 32 ATPs por molécula de glucosa. ¿Sí? Mientras que la respiración anaerobia es menos eficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas moléculas no son tan electronegativas como la glucosa. Entonces ahí depende de qué utilizan para respirar. Si utilizan hierro, si respiran hierro, entonces producen más o menos 30 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Si utilizan nitrato, entonces produce 16 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Y si utilizan una molécula que se llama fumarato, entonces producen 2 ATP por molécula de glucosa. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, la respiración anaerobia, pues depende de cada organismo, ¿verdad? Produce de 2 a 30 ATPs por molécula de glucosa. Es la reacción más, digamos que, variable, ¿no? Porque depende de cuál es el aceptor terminal, y entonces depende de la diferencia en electronegatividad entre NAD y el aceptor terminal de electrones. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Aquí está. Entonces, respiración aerobia, aceptor terminal es ATP, es como se llama oxígeno. Respiración anaerobia, aceptor terminal es un nitrato en este caso, que se reduce a nitrito. Ambos ocurren en la membrana. Ambos. Este ocurre en la membrana
y este también ocurre en la membrana. ¿Sí? ¿Ok? Y la fotosíntesis, okay. Y la fotosíntesis, bueno, vamos a hablar primero de la ahora, ¿qué pasa no vamos a hablar de la fotosíntesis? Entonces, la fotosíntesis no es más que agarrar carbono que tiene muy poca energía y convertirlo en glucosa que tiene altísima energía. ¿Cuánta más energía? Pues 680 kilocalorías por mol. Eso es lo que tiene que aumentar en energía de CO2 a glucosa. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace mediante luz solar, ¿verdad? Y esta luz solar lo convierte en un potencial electroquímico de membrana y este potencial electroquímico de membrana lo convierte ¿cómo se llama? En glucosa. Y ¿cómo funciona? Pues les decía que la clorofila pues tiene en el centro una molécula de magnesio y un cuerpo de resonancia, absorbe luz, estos electrones en este magnesio se excitan, es decir, que se mueven a un orbital superior, hacen un salto cuántico y cuando este electrón regresa a su estado basal, libera energía y esa energía pues la utilizan las plantas y las cianobacterias para romper agua. ¿Sí? Y estos electrones entonces eventualmente los convierte en NADP, ¿verdad? Y los convierte perdón, en NADPH y este NADPH pues eventualmente lo utiliza para capturar glucosa y convertirla, perdón, para capturar CO2 y convertirla en glucosa. Ahora bien, existen dos tipos de fotosíntesis. Una fotosíntesis donde el donador de electrones es agua. Cuando la molécula que dona los electrones es agua, entonces produce electrones, pero también genera oxígeno. ¿Sí? A esta fotosíntesis que genera oxígeno, nosotros le conocemos como fotosíntesis oxigénica, ¿verdad? Y esto es el caso de todas las bacterias que tienen este color verde. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Ok? Entonces, agarran CO2, rompen agua para sacarle los electrones y cuando rompen agua para sacarle los electrones y los hidrógenos para transferírselos a la glucosa, al CO2 y convertirlo en glucosa, también liberan agua. Pero existen otras bacterias que se llaman sulfopúrpuras o púrpura sulfura. Estas son bacterias que, como ustedes pueden ver, pues tienen un color rojizo, parduzco. Y estas bacterias, entonces, estas bacterias existen en lugares donde tenemos ácido sulfídrico y utilizan el ácido sulfídrico como fuente de electrones, ¿verdad? Entonces, como fuente de electrones y protones. Y estos electrones y protones se los transfieren a la glucosa para producir glucosa. Pero estos, lamentablemente, cuando hacen esto, como no utilizan agua, sino que utilizan ácido sulfídrico, entonces no liberan oxígeno, sino que liberan azufre elemental. Entonces, estos que liberan, esta libera azufre elemental a estas bacterias, entonces producen una fotosíntesis que llamamos una fotosíntesis anoxigénica. Anoxigénica. Es decir, que no libera oxígeno. ¿Sí? Sí, profe. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, profe. ¿No? Ok. Sí, Muy profe. bien. Entonces, como pueden ver, fotosíntesis no es más que romper agua o romper ácido sulfídrico para sacarle electrones y sacarle protones. Ahora bien,
el tercer tipo metabólico es un tipo metabólico muy importante para nosotros que se conoce como la fermentación. Y aquí es donde las bacterias juegan un papel muy importante, porque la fermentación, la fermentación microbiana, nosotros la utilizamos para producir alcohol, para producir ácido láctico, en el caso, por ejemplo, de yogur, para producir ácido acético, en el caso de vinagre, para producir acetona. La acetona que usted utiliza en el laboratorio también es un es un derivado indirecto de la fermentación, y otras cosas. ¿Sí? Entonces, para nosotros la fermentación es un mecanismo importante a nivel microbiano. Entonces, ¿qué es la fermentación? Pues la fermentación es un proceso alternativo a la respiración. ¿Sí? Entonces voy a dibujar acá, voy a hacer esto. Entonces, fermentación es un proceso alternativo a la respiración celular para generar energía. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Cuándo ocurre? Cuando célula no tiene oxígeno ¿sí? Cuando la célula no tiene oxígeno, entonces no puede respirar. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, si no puede respirar, el sistema de transporte de electrones se paraliza. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan de esta cadenita? Entonces, esta cadenita, aquí está la membrana. Aquí estaba el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Entonces, esta cadenita únicamente funciona si acá hay oxígeno. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, si yo remuevo el oxígeno, si yo no tengo oxígeno, entonces esta no funciona, ni tampoco esta funciona. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Ahora bien, aquí tenemos un problema. Entonces, la célula, en este caso, en esta situación, célula no puede regenerar NAD. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que cuando la glucosa se oxida, produce NADH. Bueno, entonces produce NAD, lo convierte en NADH y luego este NADH lo recicla a NAD aquí en la membrana. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, si no tenemos este proceso, entonces no podemos hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es la fermentación? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué fermenta
la célula, pues para regenerar los niveles de NADH cuando la membrana no acepta electrones. ¿Sí? Sí, profe. Y entonces alguien tiene que aceptar esos electrones. Y entonces, ¿verdad? Durante este proceso, ¿verdad? En la glucólisis, esta glucosa se convierte en piruvato, ¿verdad? Esta glucosa en la glucólisis, esta glucosa se convierte en piruvato y entonces en la fermentación, el piruvato de glucólisis es el último aceptor de electrones. ¿Sí? Este piruvato entonces va a descargar estos electrones. Este NADH se va a convertir en NAD y el piruvato entonces se convierte en un ácido o un alcohol. ¿Sí? En la fermentación, Ok, profe. el piruvato de la glucólisis es el último aceptor de electrones y se convierte en ácido o alcohol. ¿Estamos? Sí, profe. Y ocurre cuando no hay oxígeno o cuando la célula no tiene un sistema de transporte de electrones. Disculpe, Ok, profe, dígame, ¿dónde abandona el NADH su protón y los electrones? en el piruvato. Entonces va a haber una enzima, de nuevo así, entonces va a haber una enzima, esta enzima se llama piruvato deshidrogenasa, deshidrogenasa, y entonces esta enzima pues tiene aquí piruvato, y luego aquí viene el NADH. ¿Sí? Entonces, este NADH, ¿verdad? Le transfiere los electrones al piruvato y este piruvato se convierte ya sea en un ácido o, como por ejemplo, ácido láctico o un alcohol, por ejemplo, etanol. ¿Sí? Entonces, el piruvato tiene esta fórmula molecular. Entonces, fórmula molecular del piruvato, pa. Y este es piruvato. Y entonces, cuando NADH le transfiere los electrones, entonces, y los protones, entonces esto se convierte en, lo voy a dibujar acá, porque ya no me da espacio, aquí, en este carbonilo, CH3, perdón, CH3, este de acá, COH, OH, y entonces este de acá se convierte en OH y H. ¿Mm? Y entonces este es ácido láctico.
Ujú. Sí, profe, gracias. Y aquí están los electrones, ¿no? Acá, perdón. Acá. ¿Sí? Sí, profe. Qué bonita la química, ¿verdad? Yo no soy químico, pero yo sí. Por lo menos las reacciones químicas de las células sí me encantan, me fascinan. ¿Verdad? Pero bueno. Ok, chicos. Se nos acabó el tiempo. Antes de irnos, chicos, les quería comentar una cosa. Saben que sí les he comentado de que mi esposa está embarazada, ¿verdad? Entonces ya está en la semana 40, está en la semana 40. Entonces, si no entra a labor de parto esta semana, de aquí al domingo, entonces la van a inducir el lunes. Entonces, ¿verdad? Obviamente, pues como ustedes se imaginarán, pues ustedes son mis hijos académicos, pero pues yo también tengo que estar a la par de mi esposa, ¿no? En su trabajo, ¿no? Y pues es importante para ella, es importante para mí. Entonces, mire, les quería pedir como favor, ¿verdad? Si me pueden dar la oportunidad, ¿verdad? De grabarles la clase del lunes, ¿sí? Porfa. Les voy a mandar las presentaciones, ¿verdad? El lunes vamos a hablar de nutrición y entonces en el fin de semana, en el grupo de Teams, yo voy a iniciar una videollamada, ¿sí? No se tiene que conectar. Bueno, si se quiere conectar, pues conéctese, pero el problema es que tendría que saber a qué horas podría conectarme, pero como le digo que estoy esperando con lo de mi esposa, entonces a lo mejor me tenga que conectar en 2 horas separadas. Entonces me voy a conectar el fin de semana y les voy a grabar la clase del lunes, ¿sí? ¿Sí estamos? Claro que sí, profe. Sí, Sí, profe, no se Muchas preocupe. gracias. Y Sí, el profe. lunes, entonces en la hora de clase usted se conecta, bueno, no se va a conectar porque simplemente va a abrir el video, ¿sí? Porfa. ¿Ok? Y entonces, si tiene preguntas, chicos, entonces anótelas y el miércoles las discutimos. ¿Sí? Porfa. Sí, profe. Ok, chicos. Pues muchas gracias por Sí, entenderlo, profe, ¿verdad? muchas gracias. La verdad, pues, ¿cómo se llama? Pues es un montón de ansiedad, ¿verdad? Es mi segundo niño, pero pues siempre, ¿verdad? Siempre hay como esa ansiedad de que todo va a salir bien, ¿verdad? Primero Dios, y pues, no me gusta perder clases, pero obviamente, pues, esta es una razón, yo creo que de las pocas razones, de las pocas justificaciones que tenemos para no tener la clase, pero no es que no vamos a tener la clase, yo la voy a dar, nomás que en tiempo diferido, ¿sí? Que tampoco me gusta hacerlo porque no es el sentido de estos cursos remotos, ¿no? No son cursos en línea, son cursos remotos, ¿verdad? Pero en vivo y en directo. ¿Sí? Ok, chicos, muchísimas gracias por su comprensión y entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Profe, que todo salga bien y muchas Ya está, felicidades. profe, Gracias, gracias. gracias, compañeros.